Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy la maestra Concepción Ramos Martínez. Cursé la licenciatura en Relaciones Públicas y la maestría en Desarrollo de Recursos Humanos. Bienvenidos a la asignatura de Diseño y Evaluación Curricular, que consta de 7 unidades que se desarrollarán utilizando el método deductivo, ya que se presentan conceptos, principios y definiciones de los cuales se extraen conclusiones y consecuencias que nos llevarán a un buen diseño curricular. Todas las unidades están relacionadas entre sí secuencialmente de la siguiente manera. Unidad 1. Acercamiento al currículo. Unidad 2. Fuentes del currículo. Unidad 3. Modelos del diseño curricular. Unidad 4. Diseño y desarrollo del currículo. Unidad 5. La evaluación del currículo. Unidad 6. Evaluación de experiencias curriculares. Unidad 7. Propuesta curricular. Al inicio de la asignatura se realizará una evaluación diagnóstica. Los recursos didácticos que se utilizarán para la presentación de los temas serán lecturas, videos, tutoriales, sitios especializados en Internet, etc. En lo que se refiere a las actividades de aprendizaje que tendrás que realizar serán análisis y debate sobre lecturas, exposiciones introductorias del tutor en las que se ofrezca un marco que permita la vinculación de cada uno de los temas en el contexto general de los problemas que en el curso se abordarán. Discusión y debate sobre problemas teóricos y experiencias prácticas. Análisis y elaboración de propuestas curriculares. La evaluación de las actividades en las unidades se realizará con base a una prueba escrita en los contenidos del programa y de la bibliografía comentada en cada unidad, la participación en foros, así como trabajos individuales y grupales derivados de las prácticas realizadas e investigaciones. La evaluación se regirá por los siguientes criterios generales: utilización del conocimiento disponible, comprensión de las ideas básicas, elaboración de ideas propias, capacidad para relacionar ideas, profundidad de análisis, crítica razonada, claridad expositiva, estructuración rica y coherente, rigor en la citación de las fuentes. Utilizando para esto algunos instrumentos como las rúbricas y listas de cotejo correspondientes a los productos que se te solicitarán. De igual forma, se evaluarán las actividades tanto individuales como colaborativas por medio de la plataforma, y al finalizar cada unidad realizarás una autoevaluación. Es importante que algunas de las actividades de aprendizaje se guarden para formar un portafolio de evidencias, el cual también tendrá un valor para tu calificación final. El trabajo final de la asignatura será el diseño de una propuesta curricular aplicando los conocimientos ya obtenidos. Finalmente, para acreditar con éxito la asignatura de diseño y evaluación curricular, es importante que tomes en cuenta las siguientes sugerencias: tener disposición para aprender y una actitud positiva ante la realización de las actividades y ejercicios. Revisar detenidamente los materiales en cada una de las unidades de aprendizaje. Establecer un horario y cumplirlo para la revisión y realización de las actividades dentro de la plataforma institucional. Revisar la información necesaria para la realización de las actividades de aprendizaje. Mantener en contacto con tu tutor en línea y el resto de tus compañeros de clase con el fin de intercambiar experiencias o despejar dudas. Para mantener una adecuada comunicación entre el estudiante en línea y el tutor dentro de la asignatura en línea, utilizaremos diferentes herramientas tales como Blackboard Collaborate, que permite la realización de conferencias vía web en tiempo real, y foros de discusión para estar en constante comunicación sobre las dudas o comentarios que puedan surgir. También pongo a tu disposición mi correo electrónico institucional de una servidora, conmartinez@docentes.uad.edu.mx. Bienvenidos todos.